Y cambiemos ahora las noticias, vamos a hablar de economía y de lo que está pasando en Perú, porque la economía continúa en baja ya por cuarto mes consecutivo, continúa esta tentativa a la negativa, donde continúa el PBI bajando en menos 0,63 puntos porcentuales. Ahora estamos en comunicación con el economista peruano Carlos Adriancén para hablar acerca de este tema. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo está del otro lado? Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos saber cuáles son los motivos de esta baja en la economía. Ante todo, muy buenos días. Encantado de estar en su programa. Le cuento que la historia del declive peruano es un declive antiguo. El Perú hace unos 10 años, seguramente como la Argentina, pero quizá un poco más, tenía un ritmo de crecimiento per cápita robusto, del orden de 6% al año de manera sostenida, pero lentamente se ha venido desinflando como un globo. Muy malos gobiernos como los de Vizcarra, Sagasti y últimamente el gobierno del grupo afín a Sendero Luminoso con el señor Castillo, han llevado a una debacle económica que en los últimos meses produce cierta inquietud porque los indicadores son muy cercanos a cero, -1, -5 y se habla de mejorar. Lo concreto es que ya no crecemos al ritmo necesario como para reducir pobreza o como para generar una plaza interesante. Este es un fenómeno regional Ujú. y tiene que ver justamente con una noticia como la anterior, donde se habla de la opresión de Nicaragua. En el Perú también los índices de opresión política y opresión económica han aumentado. La opresión es la antítesis de la libertad. Y Ujú. en ese contexto tenemos un país que tiene un menor cumplimiento de la ley, o al menos uno muy bajo, tiene una alta corrupción burocrática. En el Perú, señorita periodista, es muy fácil preguntarse cuál es el gobierno que tiene índices de corrupción burocrática peores, y la respuesta es el último. Y Ujú. esto se refleja en los indicadores que usted señala. Ujú. ¿Y cuáles son las principales razones de la caída ahora del PBI en estos últimos 4 meses? Las razones son un cambio de receta. El Perú ha transitado hacia la izquierda, hacia un gobierno que quiere hacerlo todo, que quiere gastar más, pero que es cada vez más corrupto. Y como resultado de ello, la inversión, a pesar de los buenos precios internacionales, va cayendo, va cayendo. El sector minero, que es un sector emblemático en la economía peruana, está básicamente casi a la mitad de la tendencia que debió tener en este momento, está estancado, ha andado en una línea horizontal. Y eso afecta a la percepción de inversión en toda la economía Ujú. e implica crecimientos cero, una economía paralizada que no tiene brújula y que lamentablemente no toma acciones para revertir esta situación. Ujú. ¿Y esta recesión que está viviendo el Perú, cómo afecta a los ciudadanos en su día a día y también a las empresas? Como diría un economista que tenga más de 40, recesiones las de mis tiempos. Esta es una recesión de casi 0%. Por supuesto que para una economía que estaba acostumbrada a crecer de manera robusta al año, esta es una sensación de recesión, pero no es una recesión pronunciada. Si Ujú. alguna virtud ha tenido la presidente Boluarte, es que le ha parado el macho a la Ujú. tendencia de izquierdización del manejo económico. De alguna manera no ha avanzado en la dirección correcta, pero tampoco retrocedía al ritmo de Sagasti, de Castillo, de Vizcarra. Esos gobernantes fueron desastrosos y en economía, cuando uno siembra, cosecha. Lo Ujú. que hoy día cosechamos son el conjunto de pésimas políticas económicas aplicadas por los gobiernos peruanos en los últimos años. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Bueno, si tiene una virtud esta recesión, es que no es discriminatoria. Ujú. Casi todos los sectores han dejado de crecer, incluso el sector más importante de la economía, que le llaman curiosamente otros servicios, pero que es casi la mitad del producto, ese que crecía a un ritmo de 6 o 7%, crece a un ritmo de 1 o 2% sostenidamente. No, en el caso peruano no es bueno mirar cuánto creció el último mes, sino cómo viene creciendo anualizadamente año tras año. Y la figura para el Perú actual es la de un globo que se está desinflando.
Ujú. Ahora, la presidenta Boluarte está trabajando en nuevas medidas económicas para que esto pueda fortalecerse de aquí a un corto plazo. A ver, hay mucha discusión pública al respecto Ujú, y mucha gente le pide que lo haga. Hasta ahora, las medidas no parecen encaminadas a generar lo que el Perú requiere en este momento, y es una drástica recuperación de la inversión privada que arrastre otras inversiones sectoriales que son las que al final reducen pobreza. El Perú tiene indicadores macroeconómicos muy sencillos. Usted tiene más inversión extranjera, tiene más inversión privada, más que pública, y la incidencia de pobreza se cae. Cuando no pasa esto, la incidencia de pobreza, como ha pasado en los últimos años, se reaviva, y solamente en los últimos 3 años el número de pobres en el Perú ha subido 2.5, o sea, perdón, 2,5 millones ujú, de peruanos nuevos en la pobreza. No ujú. somos como México, que ha subido 10, ¿no? AMLO es indiscutiblemente el campeón. ¿Cómo afecta estas medidas que usted acaba de plantear y justamente el crecimiento de la pobreza en el Perú? ¿Cómo podría llegar a cambiar de aquí en adelante? A ver, ustedes están en medio de un proceso electoral Ujú, con posiciones bipolares. Medidas tibias de mantenimiento del statu quo en la Argentina o en el Perú no funcionan. Requieren tomar al toro por las astas ujú, y lograr que la economía se revive, se estabilice. Es muy importante en la Argentina pasar del 100% al 2%, ujú, igual que en el Perú, del 6% al 2%. Eso en primer lugar. Pero si algo tienen en común, por ejemplo, Argentina y Perú, es que tienen indicadores institucionales de espanto. El cumplimiento de la ley en el Perú, y lamento decirlo, también en la Argentina, la calidad regulatoria, la corrupción burocrática, están a niveles africanos. Y eso afecta a la economía. Se ujú, cree, o algunos economistas creen, que el lado institucional o político no afecta la performance de largo plazo de la economía, y eso es falso. ujú. En América, los países con mayor cumplimiento de la ley, con menor corrupción burocrática, son más ricos. Y los otros, los países opresores, Nicaragua, Cuba, Venezuela, están en un nivel de pobreza que nadie hubiera creído. Carlos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar atentos entonces cómo sigue la situación económica en Perú. Muchas gracias. Un placer, muy buenos días.